Qué bueno es estar en la presencia de Dios y como el pastor Ernesto lo mencionó, vamos a empezar una nueva serie en el libro de Jonás. Si de repente en lugar de Jonás digo Jonah, es porque mi hijo se llama Jonah y entonces tengo en la mente ese nombre. Si digo Jonah, es Jonás, así para que lo tenga en mente, por ahí se me va a salir. Pero Jonás es un libro de pronto muy conocido, que aunque conocido no lo leemos mucho. Y a veces es hasta difícil encontrarlo en la Biblia, así que si vas hacia el final del Nuevo Testamento, en medio de los profetas menores, ahí lo vas a encontrar. De igual manera, vamos a estar viendo los versos allí en la pantalla, así que puedes seguir. Pero déjame hacerte una pregunta antes de empezar, y durante todo este tiempo que vamos a estar juntos, voy a estar haciéndote varias preguntas, así que apriétate el cinturón, porque sé que va a haber bastantes retos los cuales van a ser presentados hoy. Así que, primero que todo, ¿cuántos de ustedes son cristianos que están huyendo de la gloria de Dios? Ahí mismo todo el mundo, ahí, muy bien. Quizás dice, no, pero hoy vine a la iglesia, yo no estoy huyendo de Dios. Sin embargo, para muchos de nosotros hay áreas en nuestra vida en las cuales Dios nos ha hecho un llamado, pero en lugar de obedecer, estamos corriendo en dirección opuesta a donde Dios nos ha dicho que vayamos. Tal vez eso sea en tus relaciones, una relación no saludable, falta de perdón, de pronto una relación adúltera, en nuestra forma de manejar el dinero, avaricia, desperdicio, falta de generosidad. Quizás en tu carrera, en lo que haces, en el día a día, en los hábitos pecaminosos que tengas o que estés practicando, o en el simple hecho de compartir el evangelio con alguien a quien no quieres hacerlo. ¿Hay algo en tu vida que sabes que Dios desea que hagas, pero que no quieres hacerlo? El plan de Dios a veces choca con nuestros planes. Estamos de acuerdo con los planes de Dios siempre y cuando se alineen con nuestros planes. Nos gusta escribir nuestra propia historia en lugar de someternos al plan que Dios tiene para tu vida. El contexto de este libro de Jonás nos habla de la importancia de seguir a Cristo. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la historia de Jonás, ¿verdad? Ya sea en un tablero donde nos lo enseñaron cuando éramos niños, en los dibujitos que vemos, en caricaturas, en libros de niños. Desde que éramos pequeños hemos escuchado acerca de Jonás. La narrativa de Jonás nos seduce a creer y a pensar que simplemente es una historia acerca de un pez grande que se traga a un profeta. Tanto así que académicos secularistas simplemente toman la historia de Jonás como algo de ficción y alegoría. La ridiculizan pensando que esto simplemente es una historia hecha por hombres. Entonces, ¿de qué realmente se trata Jonás? Sí, aceptamos la realidad y la verdad y validez de esta historia, pero el libro de Jonás no se trata de un pez, no se trata de Jonás, no se trata de la ciudad Nínive. El libro de Jonás se trata de Dios y su incansable búsqueda llena de gracia y misericordia por los rebeldes, por ti y por mí. No es una ventana a ver cómo el mundo se comporta y cómo el mundo es. No, más bien es un espejo que refleja quién tú y yo somos en realidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? El capítulo 1 de Jonás, que empezamos con esta nueva serie, nos enseña que un profeta llamado por Dios a ir a un pueblo amado por Dios tenía un problema con ese llamado, lo cual lo llevó a desobedecer lo que Dios le había dicho. Sin embargo, Dios en su misericordia y gracia mantuvo una búsqueda incansable por él, aun cuando el profeta no se lo merecía. Así que vamos a resolver este punto con 4 puntos importantes. Primero, el profeta que Dios llamó. El verso 1 dice, la palabra del Señor vino a Jonás. Esta es la típica fórmula de cómo los profetas eran llamados en el Antiguo Testamento. Venía la palabra de Dios a ellos y ellos tenían que compartirla. Entonces, ¿qué era un profeta? Alguien que representaba a Dios ante el pueblo. Dios les daba un mensaje, ellos se lo comunicaban, se lo transmitían al pueblo.
Pero la importancia era que para los profetas la palabra de Dios era como una espada en su espíritu, una carga sobre sus hombros, un martillo que quebrantaba su corazón y un fuego ardiente que no cesaba. La palabra de Dios para los profetas era ineludible e inevitable. ¿Quién desea escuchar a Dios y conocer la voluntad para su vida? ¿Quién? Creo que a veces todos. Y eso es bueno porque Dios es un Dios que habla. Dios sigue hablando a su pueblo. Solo que en estos días, primordialmente, Dios habla por medio de su palabra. Así que si quieres escuchar a Dios, simplemente estudia la palabra y léela en voz alta. Dios te está hablando. También Dios habla por medio del Espíritu Santo. Y todo lo que Dios dice por medio del Espíritu Santo va a estar en línea con lo que dice la palabra. Ambos van a estar en armonía. Así que si el Espíritu Santo, o tú crees que el Espíritu Santo te dice algo que está fuera de la palabra, ese no es el Espíritu Santo, ese eres tú. A menudo decimos, yo quiero escuchar la voz de Dios, pero cuando Dios nos habla y nos pide que hagamos algo que no queremos hacer, entonces frenamos. ¿Y estarás dispuesto a hacerlo? O en realidad simplemente estás diciendo, yo quiero escuchar la voz de Dios, porque quieres tener una experiencia santa y decir, mira, Dios me habla a mí. Es de la misma manera que muchas veces cuando decimos, yo quiero servir, yo quiero, oh pastor, mira, yo quiero servir y poder ayudar. Y el pastor viene y te dice, maravilloso, mira, necesito que nos ayudes con esto. No, pero de esa manera no, yo quiero servir aquí y así. Porque a veces lo que queremos es una plataforma, no queremos en realidad servir. Queremos algo que alguien nos diga, oh mira, qué santo es esa persona. Pero en realidad queremos escuchar la voz de Dios o simplemente queremos sentir un evento santo en nuestra vida. Jonás, hijo de Amitai, era un personaje real en un tiempo real entre los años 786 y 725 antes de Cristo. Es mencionado en Segunda de Reyes 14, donde nos dice que él estaba sirviendo como profeta en el reinado de Jeroboam II, originalmente de Galilea, específicamente de la tierra Gad-Hefer. Era un profeta influyente en su época, con un mensaje de buenas nuevas y oportunidades y prosperidad para Israel. Este era un profeta famoso, un hombre famoso era él. Y Dios le dice, ve. ¿Y por qué Dios le dice ve? Porque Dios es un Dios que envía. No es solamente ven, observa, aprende, no. Dios dice ve y dile, ve y comparte con otros. Dios envía a los profetas a proclamar su palabra a aquellos que necesitaban escucharla. Y de igual manera, Dios te envía a ti, a mí, a proclamar su palabra no solo en nuestro vecindario donde vives, sino también a las naciones. No te llama a ser iglesia solamente aquí, te llama a ser iglesia donde vives, trabajas, estudias y te diviertes. Tenemos mayores privilegios que los profetas y aún más información que Jonás. Contamos con la certeza de la palabra, contamos con el Espíritu Santo que vive en nosotros y la certeza de la resurrección de Jesús entre los muertos. Entonces, ¿qué te frena? ¿Por qué no compartes? ¿Por qué no le llevas la palabra a otros? ¿Qué es lo que te está frenando de hacerlo? Todos somos misioneros. Esa palabra misionero a veces la miramos como que, wow, un misionero. Pero en realidad, todos somos llamados a hacer el trabajo de un misionero. No es estoy llamado, sino a dónde, a quién estoy llamado. Hacia quién debo ir a compartirle. Dice en Juan 20:21, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Somos llamados a ser testigos de su palabra, empoderados por el Espíritu Santo para compartir la palabra de Dios, así como los discípulos en la primera iglesia. De igual manera, tú y yo somos llamados. ¿Eres un misionero o eres parte del campo misionero? Charles Spurgeon dijo, ¿eres un misionero? Y agárrate, o eres un impostor. Aquí no hay escape, o eres o no. Entonces, ¿quién es esa persona en tu vida que necesita a Jesús, a quien Dios te ha llamado a compartirle el Evangelio? Porque siempre hay alguien.
porque siempre está. No es que si está ahí o que si hay alguien, ¿estás poniendo atención y tomando la oportunidad para compartir? Número 2, el pueblo que Dios amó. Verso 2 dice, levántate, ve a Nínive. Dios le dijo a Jonás una palabra específica para un grupo de personas específicas con un lugar específico. Pero por primera vez la diferencia es que un profeta iba a ser enviado no a Israel, sino a un pueblo impío y un pueblo gentil. Esta era la primera vez que el mensaje no era para la gente de Israel. Nínive era la capital de Asiria, ubicada en lo que hoy es Mosul en Irak. Dice que era una gran ciudad, no porque era maravillosa o qué ciudad, sino que era una ciudad grande en tamaño. Contaba con más de 1 millón de habitantes, incluyendo al menos 120,000 niños. También dice de igual manera que era una ciudad malvada. Los habitantes eran conocidos como una de las personas más crueles del mundo antiguo. Tanto así que los reyes asirios solían registrar sus victorias y hacer alarde al número de enemigos muertos. Amputaban piernas y solo un brazo para que así, en burla, poderle estrechar la mano a la víctima que estaba muriendo. Obligaban a familiares a desfilar con las cabezas decapitadas de sus seres queridos. Quemaban niños vivos, enterraban a las personas en la arena, dejando solo sus manos afuera para que se sofocaran y murieran. Y por último, hacían que escucharan la música de Gloria Trevi en repetición hasta morir. No, mentiras. Esa parte me la inventé. Pero sí eran crueles. Eran verdaderamente crueles. No es que no me guste Gloria Trevi, no, mentiras. Pero tanto así, tan crueles eran ellos que Dios dice, proclama contra ella. ¿Por qué? Porque su maldad ha subido hasta mí. Dios estaba enviando a un profeta judío al corazón de un infierno gentil para darles una advertencia. Piensa como que Dios te estaba enviando y te dice, ve a Gaza a decirles y predicarles de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios estaba enviando a Jonás a hacer. El simple hecho de enviar a Jonás a esta ciudad era un acto de misericordia y gracia de parte de Dios. El propósito de Dios es mostrar misericordia, no juzgar, no juicio. Dios permite que incluso las personas más crueles se arrepientan y sean perdonadas. Es algo impactante pensar que Dios es así, lleno de amor, aún por aquellos que no lo merecen. Pero ahí estamos tú y yo. Sabemos que eso le molestaba tremendamente a Jonás, porque lo dice más adelante en el libro, en el capítulo 4, porque Jonás era un hombre pro-israelista, patriota y nacionalista. Los ninivitas representaban la mayor amenaza contra el pueblo de Israel, contra la seguridad y la prosperidad del pueblo. Eran temidos y odiados por el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios escoge a Jonás, el profeta menos indicado, para ir a decirles que se arrepientan. ¿Por qué Dios ama a estas personas? Porque Dios ama a aquellos a quienes nos cuesta amar. E incluso a aquellos que a veces llegamos a odiar. Hay personas que consideramos que son causas perdidas. No, este ya no. ¿Para qué? Ni para qué le digo. Creemos que hay gente que Dios no puede cambiar o incluso que Dios no debería salvar. Entonces te pregunto, ¿cuál es la persona o grupo de personas a quien nunca estarías dispuesto a perdonar? Y aún más, ¿preferirías que Dios los juzgara en lugar de tenerles misericordia? Yo sé que todos tenemos, ya sea una persona específica o un grupo de personas. ¿Y qué si Dios te llama? ¿Qué si Dios te está utilizando para que tú seas el que lleve el evangelio a ellos? ¿Le obedecerías? ¿Le serías fiel a Dios? ¿O fiel a lo que tú crees? Número 3, el problema de Jonás. Verso 3 dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. ¿Cuántas veces huimos de Dios? Nínive estaba a 800 kilómetros de donde se encontraba Jonás. Tarsis, donde Jonás quería ir, estaba a 4,000 kilómetros. Dios le dijo a Jonás, ve, proclama a ellos. Y Jonás dijo,
yo para allá no voy. No, Dios. Se fue en una dirección completamente opuesta a donde Dios le había dicho. En lugar de obedecer, Jonás prefirió trabajar aún mucho más fuerte de lo que tenía que hacer para desobedecer. El profeta que hablaba la palabra de Dios estaba huyendo de la palabra de Dios. Dice la palabra que de la presencia de Dios él huía. Tanto así que lo menciona 2 veces en el mismo versículo. Jonás quería alejarse del lugar donde se le estaba exigiendo obediencia. Él sabía que no podía escaparse de la presencia de Dios. Eso lo tenía claro. Pero quizás pensó, de pronto sí me puedo escapar de la misión y la tarea que Dios me ha dado. Que es lo que muchas veces hacemos y queremos hacer. Bueno, yo sé que Dios está en todo lado, pero de pronto no tengo que hacer esto, lo otro. De pronto no tengo que ser obediente. Salmo 139:7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? La respuesta es fácil. A ninguna parte. No hay dónde. No se puede escapar de la presencia de Dios porque su presencia está en todos lados. Jonás quería huir de donde él sentía la presencia de Dios. Él quería escapar de la convicción y el peso de la tarea que se le había dado. Muchas personas que saben que están viviendo erróneamente, que no están viviendo en el bien, evitan lugares donde sientan culpa o vergüenza. Muchas veces evitamos venir aquí a hablar con tal persona porque sabes que el Espíritu Santo va a redarguir tu corazón y no quieres sentirte culpable. Pero en lugar de buscar perdón, buscar cambiar, quieres mantenerte donde estás, porque tienes vergüenza o porque no quieres cambiar. Entonces, ¿por qué huyó Jonás? Igual nos puede pasar a nosotros. ¿Por miedo? Sería como un judío ortodoxo yendo a la sede de Hamás en Gaza a pedirles que se arrepientan. Sería como que te dijeran, ve, en el medio de donde está todo lo peor, ve, predícales. O quizás sería un pecado. Odiaba a los asirios. Jonás en su corazón tenía racismo y prejuicio por ellos. Quizás hay un pecado por el cual estás huyendo de Dios. O autojustificación. Creía que era mejor que ellos. ¿Cuántas veces creemos? No, pero es que, mira, yo sí hago esto y aquel, ese no. Mira lo que está haciendo aquel, mira lo que está haciendo el otro. Ellos no merecen. Jonás huyó de Dios porque no tenía el corazón de Dios. No veía a los ninivitas como personas destrozadas y devastadas por el pecado y por el mal que necesitaban ayuda. No, la situación no le quebrantaba el corazón a Jonás como le quebrantaba el corazón a Dios. Y él no sentía compasión por ellos, simplemente repulsión por aquellos ninivitas. Jonás quería un Dios hecho a su medida. ¿Cuántos de nosotros queremos un Dios pero que esté moldeado a como yo lo quiero? Aquí, así nomás, que yo lo pueda manejar, tener, conducir. En su visión distorsionada, Jonás decía, pero Dios debe castigar a los malvados y bendecir a los israelitas. Es fácil entender que Dios sea misericordioso y bondadoso con la gente buena, pero que Él sea misericordioso y bondadoso con asesinos, con enemigos de Dios, con pecadores malvados, como los ninivitas, no, eso no puede ser. Que Dios enviara a Jonás a los ninivitas no tenía ningún sentido, ni político y aún menos sentido teológico. No tiene sentido que Él me esté enviando allí. ¿Cuántas veces te has dicho, no tiene sentido que Él lo haga, que Dios me esté diciendo eso? Entonces, ¿ni para qué obedezco? Para muchos, creer que Dios salva a cualquier persona que simplemente se arrepienta y se someta a Él es inconcebible. Porque dices, bueno, ¿y qué pasará si Hitler se hubiera arrepentido? O Bin Laden, o Stanley, o el violador, el pedófilo, el terrorista. ¿Qué pasa si ellos se arrepienten? ¿Por qué Dios los ha de perdonar? Personas que han cometido atrocidades horribles. ¿Te es difícil creer que Dios los perdona? ¿Te es imposible decir, pero yo tengo que hablarle a ellos? El fundamento de la desobediencia de Jonás y muchas veces de la desobediencia de nosotros es su falta de confianza en Dios. Desconfiaba de Dios.
el problema del corazón de Jonás era más grande que el deseo de obedecer la misión que Dios le había dado. Ese problema en su corazón era la fuente de su idolatría y rebelión contra Dios. Jonás dudaba de la bondad, sabiduría y justicia de Dios. Así que él huyó de Dios. Lo vemos igual con Adán y Eva en el jardín del Edén. Satanás los hace dudar de la autoridad, bondad, sabiduría y justicia de Dios. La lógica es, bueno, si Dios no me da una razón de por qué yo tengo que obedecer, si Dios no nos dice el por qué nosotros no debemos comer de ese árbol, eso debe ser que no debemos de verdad obedecer. Eso debe ser que podemos hacer lo que queramos. Y eso fue lo que ellos hicieron. Hicieron lo que quisieron. La razón por la que no obedecemos a Dios es que no confiamos que Él, Dios, va a ser justo con las consecuencias de nuestra obediencia. Y como Jonás, no obedecemos por temor a que nuestra obediencia a Dios interfiera con nuestros planes. De que al obedecer entonces Dios me va a pedir que haga algo diferente a lo que yo quiero, a lo que yo pienso. La voluntad de Jonás y la voluntad de Dios estaban en polos opuestos. Cuando esto sucede, comenzamos a racionalizar nuestro pecado y a justificar nuestro comportamiento. Entonces, ¿en qué área de tu vida estás racionalizando el pecado en el cual estás viviendo, en el cual estás practicando, en el cual estás andando, pero no quieres soltarlo? Y empiezas a dar excusas del por qué, de si yo hago esto, pero es que mira, pero es que aquello, y racionalizas el por qué no estás siendo obediente. En la parte segunda, en la parte B del versículo 3 dice, descendiendo a Jope, era una ciudad que estaba a 80 kilómetros de Gat-Hefer, de donde originalmente era Jonás. Muchas veces cuando estamos en lo conocido es más fácil desobedecer. Encontró allí un barco que iba a Tarsis. ¿Sabes qué? Cuando queremos alejarnos de Dios, cuando queremos huir de Él, siempre va a haber un barco listo para llevarnos. Siempre la oportunidad va a estar presente. Algunas personas piensan, si hay un barco, eso es una señal del cielo que yo estoy en la voluntad de Dios. Mira el barco que se me presentó. Cuando en realidad ni siquiera es lo correcto o lo que debes hacer. Las oportunidades a menudo son distracciones disfrazadas. Siempre habrá una oportunidad lista para que puedas desobedecer a Dios. Cada vez que quieres hacer lo correcto, habrá una vía de escape para hacer lo que quieres y hacer lo incorrecto. Siempre va a estar presente. Siempre vas a tener opciones. Aún más, dice la palabra que pagó el pasaje. Siempre hay un precio a pagar cuando desobedecemos a Dios. La obediencia es difícil, la obediencia cuesta, pero la desobediencia cuesta aún mucho más. Hay un pago, hay un precio que hay que pagar cuando desobedecemos. El pecado es una acción suicida a tu propia voluntad, a lo que deseas, a lo que quieres. El pecado siempre tiene un precio y conlleva consecuencias. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. El pecado te hará quedarte más tiempo de lo que planeas quedarte. Y te costará más de lo que quieres pagar. Eso hace el pecado en tu vida. Verso 5 dice, pero Jonás había bajado y dormía profundamente. En medio de todo esto, Jonás descendía espiritualmente y físicamente. Estaba adormecido ya en su pecado. Se había desviado. Cuando nos descuidamos, poco a poco nos vamos alejando de Dios. Es como estar en el océano. Entras y de repente las olas te empiezan a llevar. Y sin darte cuenta, estás a 1 kilómetro de distancia de donde empezaste. Jonás se sintió tan cómodo en esa desobediencia que se quedó dormido en su pecado. Es un lugar aterrador cuando te sientes cómodo en medio de tu pecado, en medio de tu desobediencia. Entonces te quiero preguntar, ¿estás cómodo hoy? ¿Estás tranquilo en tu pecado pensando de que estás haciendo lo que es o simplemente porque quieres evitar? ¿Estás cómodo hoy? Punto 4, la persecución que Jonás experimentó. En el versos de 4 al 6 dice, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento.
Dios entra en la historia. Desató, Dios trajo esa tormenta. Jonás huye de Dios, pero Dios no huye de Jonás. El problema de huir de Dios es que Dios ya está a donde tú vas. Puedes huir donde quieras, Dios ya está allí. Jonás pensó que había engañado a Dios, pero estaba equivocado. Dios en su amor y en su gracia siempre nos va a mostrar que estamos equivocados y cuándo estamos equivocados. No toda tormenta en nuestra vida es resultado del pecado, pero sí hay unas que son resultado de tus acciones. Dios a menudo usa tormentas para revelar el pecado en tu vida y así darte fuerza para superarlo. Dice que era una gran tempestad, una mega tormenta. Era tan fuerte que dice que el barco amenazaba con romperse. Si algo no cambia, estamos perdidos. Los marineros tuvieron miedo y clamaron a sus dioses. Estos marineros experimentados sabían que la situación era grave, que esto era de vida o de muerte. El capitán se acerca al dormilón de Jonás y le dice: oye, clama, pídele a tu Dios, clama. Es la misma palabra utilizada al principio en el verso 2, donde Dios le dice: ve a la ciudad de Nínive y clama y proclama esto, la misma palabra. Cuando Dios le estaba diciendo a Jonás: ve, proclama, ahora el capitán del barco le dice: clama. La tarea que le habían dado a Jonás, que no quiso hacer, ahora le toca a él hacerla para pedir por él mismo y por los que estaban a su alrededor. Nuestra desobediencia afecta a otros. Muchas veces pensamos que, ay no, yo mi pecado, pero pues yo soy solito, yo lo hago aquí a las escondidas en privado. No, el pecado no se queda en privado. Esposos, tu pecado afecta a tu esposa. Padres, tu pecado afecta a tus niños. Todo lo que tú haces afecta a aquellos que están a tu alrededor. Cuando desobedecemos a Dios, siempre hay consecuencias. Quizás no inmediatas, pero sí son inevitables. El mayor regalo que le puedes dar a quienes amas o a alguien que amas es estar cerca de Dios. Entre más cerca estás tú de Dios, más bendición eres para los que te aman. Versos 7 al 12 nos habla que los marineros echaron suertes al azar y Jonás fue revelado como el culpable. Jonás asume la culpa y los marineros le preguntan: ¿pero quién eres? Jonás responde: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Mira, y temo. ¿De verdad? ¿Cuántas veces decimos: oh, yo temo, yo respeto? A Dios sí, no, y tus acciones demuestran lo diferente. Y les dice: arrójenme al mar. Jonás empieza a entender que la tormenta era por él. Y sabes, cuando estás en tu día a día, el mundo te está observando. La gente está mirando. ¿Cómo respondes? ¿Qué haces? ¿Qué es la respuesta que vas a hacer en medio de la dificultad? ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo tratas a las personas? Sorprendentemente, el capitán pagano reprende al profeta, lo cual debería ser al revés, pero no. Ese capitán pagano reprende al profeta y los marineros mismos, ellos todos empiezan a demostrarle respeto al Dios de Jonás. Ellos, los paganos, le demuestran respeto al Dios de Jonás y Jonás no le muestra respeto al Dios que era su Dios. Jonás huía de Dios y estas personas que eran diferentes a él en raza y religión señalaban su hipocresía. Jonás tenía fe en Dios, pero era una fe egocéntrica, fanática y necia. Jonás se negaba a ver su propia necedad, pero Dios se la estaba revelando. ¿Cuántas veces Dios nos revela la necedad que está en nuestra vida? Nos lleva a momentos donde nos tiene que, de manera fuerte, demostrar lo necio que somos. Jonás finalmente llega a un punto donde deja de huir. Si Jonás hubiera seguido luchando contra la tormenta, habría muerto él y toda la tripulación. Cuando continúas en tu desobediencia y en tu pecado,
vas a llegar a un punto donde va a ser el final. Y no solo para ti, muchas veces para aquellos que están alrededor tuyo. Pero finalmente Jonás se rinde y dice: lánceme al mar. En otras palabras, merezco morir para que ustedes entonces puedan vivir. Llegó a un punto donde estaba tan deprimido y tan enojado que en lugar de obedecer prefería morir. Prefería dejar de ser la persona que Dios lo había llamado. No, que yo muera, máteme. Él no dijo: ya entiendo, voy a obedecer. No, tíreme, máteme. Quiero morir, pero obedecer no, prefiero morir. El pecado nos lleva a veces a lugares donde nunca creíamos que fuéramos posibles llegar. Si luchas contra la tormenta, te destruirá, pero si te rindes a ella, te salvará. A veces aquello que creemos que nos matará o que es suicida, es lo que Dios está utilizando para salvarte. Dios envió la tormenta no para castigar a Jonás, sino para ayudarlo a regresar a sus brazos. La tormenta no fue diseñada para la retribución, sino para la restauración de Jonás. En lo profundo del terror de la tormenta, la misericordia de Dios estaba trabajando, atrayendo a Jonás más y más a que su corazón cambiara y a los brazos de Dios. Dios nos ama tanto que envía y permite tormentas en nuestra vida que a plena vista parecen ser de destrucción, pero que en realidad son para salvación y evitan que nos destruyamos en nuestro propio pecado. Porque Dios te ama, Él no te va a dejar donde estás. La historia continúa y Jonás entonces es devorado eventualmente por un gran pez. Y parece que era una sentencia de muerte, pero es lo que eventualmente Dios utiliza para salvar a Jonás. Entonces, ¿estás listo para rendirte y dejar de huir? ¿O vas a seguir en desobediencia? Si ves, el libro de Jonás, ya para terminar, no es un lente a través del cual vemos al mundo y cómo el mundo se comporta, no. Es un espejo a través del cual nos vemos tú y yo, como en realidad somos. Cada año los judíos se reúnen en las sinagogas y durante el tiempo que ellos llaman Yom Kippur, que es el día de expiación de los pecados para ellos, ellos leen el libro de Jonás. Y al terminar todos en una sola voz dicen: nosotros somos Jonás. Debemos aprender a vernos como rebeldes en fuga de Dios. Acuérdate, la historia de Jonás no se trata de Jonás, ni de una ciudad, ni siquiera de un gran pez, como hemos aprendido desde niños. No. La historia de Jonás se trata de un Dios, del Dios maravilloso y poderoso, y la búsqueda incansable por aquellos rebeldes que necesitan misericordia. Tú y yo, pero también aquel al que tú piensas que no se merece nada, al que tú piensas que está tan lejos que nunca podrá ser perdonado, al que tú de pronto odias de tal manera que tú dices: imposible que Dios vaya a perdonar a esa persona. A veces cuando pensamos en esto, qué difícil es pensar. De pronto has tenido una experiencia personal donde tú sufriste una tragedia o un abuso, una crisis a causa de alguien, a causa de algo, y tú dices: es imposible. Si alguien de pronto sufrió donde alguien que estaba borracho manejando mató a un amado, tú dices: es imposible que Dios vaya a perdonar a los que manejan borrachos. Si alguien de pronto sufrió un abuso, es imposible que Dios vaya a perdonar a los abusadores, a los violadores. Pero Dios, en su voluntad, está dispuesto a perdonar a todos. Pero tienes que entender que el primero que necesita ese perdón eres tú. Jonás necesitaba darse cuenta de la clase de pecador que realmente era él. Él veía a los ninivitas como los peores del mundo, como que estaban afuera del alcance de Dios, como si no merecían su misericordia. Jesús es un verdadero y mejor Jonás, alguien enviado a una nación extranjera, a este mundo,
a un pueblo que lo despreciaría y que lo desprecia a él y a su mensaje. Pero ese mejor Jonás, Jesús, no huyó, sino que en lugar corre tras de nosotros. No solo trae un mensaje, sino que se convirtió en ese mensaje al dar su vida por ti y por mí. Entonces, ¿cómo Dios nos salva y nos rescata? Jesús. Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Jesús se tiró a las olas voluntariamente y entró en la tormenta de la ira de Dios. No a causa de su pecado, a causa de tu pecado, a causa de mi pecado. Pero Él calmó las olas del pecado, de la muerte, de la ira, del infierno, de la tumba, lo que significa que por medio de su sacrificio, la ira de Dios cesa. Y ahora, en medio de la tormenta, lo único que experimentas es su amor y su gracia. Así que, la gracia de Jesús es mayor que nuestra capacidad de huir. Entonces, Dios te dice, en lugar de huir de Dios, ríndete y corre hacia Él. Vamos a orar. Papá Dios, qué maravilloso eres. Santo, santo es tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos a dejar de huir de tu presencia, de tu amor, a buscar, Señor, de ti en lugar de seguir viviendo y estar dormido en nuestro propio pecado. Si eres alguien que conoce de Dios, que conoce a Jesús como Señor y Salvador, y de repente estás huyendo de Él, Dios te dice, ven, simplemente arrepiéntate, simplemente entiende que yo te amo y que tengo un propósito para ti. Si eres alguien que nunca ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, hoy Dios te dice, ven, conoce a mi Hijo, que quiero demostrarte y que experimentes ese amor incansable, ese amor que nunca termina, ese amor que no tiene barreras. Si es así, Dios te dice, ven a mí, para la gloria de Dios. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad.
vez más, dígaselo. Grande Señor. Grande es tu fidelidad. Amén. Amén, amén. Gracias, Edison, por esa palabra confrontadora. Qué manera de empezar la serie, ¿ah? ¿Somos un Jonás que está huyendo de la voluntad de Dios o estamos dispuestos a escuchar y realmente obedecer? Ese va a ser nuestro desafío esta semana, así que muchas gracias, Edison. Bueno, para terminar voy a hacer unos breves anuncios y luego los despido con una bendición final. Primero que todo, como siempre, la invitación a nuestros grupos. Miércoles a las 6:30 de la tarde en el DC 108 y domingos a las 10 de la mañana en el segundo piso. También vamos a tener un entrenamiento para Love Naples en español. Los que van a servir en español pueden venir el miércoles 2 de abril a las 6:30 de la tarde y Edison va a estar dando un entrenamiento en español allí en el DC 108. Así que marque su calendario si usted va a participar en ese evento de la fiesta de bloque con español. Miércoles 2 de abril. Y queremos que todos participen. Además, los que ya se llenó ese evento, hay múltiples proyectos que necesitan hispanohablantes. Así que pueden seguir anotándose, apuntándose e ir a servir. Y Edison con mucho cariño los va a entrenar ese miércoles 2 de abril a las 6:30. Y Love Naples es, por cierto, el sábado 5 de abril. Así que va a estar muy fresco ese entrenamiento y ese día vamos a salir a amar a la comunidad. Si deseas bautizarte, si no has dado ese paso de obediencia como hicieron nuestros hermanos hoy, vamos a tener otra oportunidad el 13 de abril, domingo 13 de abril. Solo tienes que conversar con la hermana Farí, que está acá levantando su mano, o conmigo al final del servicio y con mucho gusto nos pondremos de acuerdo. Por último, recordarles que nuestro servicio de Pascua es el domingo 20 de abril y tenemos estas tarjetas al final. Usted puede tomar una y dársela a alguien, invitar a alguien. Una invitación puede cambiar una vida. Así que tome una de estas tarjetas, llévesela con usted y ponga en práctica lo que dijo Edison. Invite a alguien a la iglesia ese día de Pascua. Así que para terminar, nuestra bendición final, y me sorprende, viene de Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿Cómo es el Señor? ¿Ah? Y esto es lo que nos dice el Señor a través del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en los más remotos del mar, como Jonás, ¿sabes qué? Aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Roca